Bien, bueno, este es el tercer encuentro sincrónico del espacio de prácticos. La idea del día de hoy es que este encuentro esté atravesado por este trabajo práctico número 3 que tenía como propuesta diseñar 3 planes de clase en el marco de un proyecto del grupo que ustedes hayan seleccionado para con él trabajar. Haciendo así como una especie de recorrido de todo lo que venimos abordando en los encuentros sincrónicos de prácticos. Hemos ido trabajando en lo que tiene que ver con lo institucional, con la ubicación de la educación física en estos espacios institucionales, en tratar de acercarnos a esas realidades institucionales y a poder observar diversos modos de planificar y de organizar, no solamente el ámbito escolar en general, sino también específicamente lo que tiene que ver con la educación física, ¿sí? Y en ese sentido ha ingresado Sergio a aportarnos algunas posibles miradas de cómo se está llevando adelante esto y cómo se lleva adelante esto en la escuela en la que él se desempeña como profesor. También hemos ido viendo, bueno, ya metiéndonos más en lo que tiene que ver específicamente con la educación física, algunas posibles propuestas de clase para esta asignatura, pensando, bueno, en cómo se puede ir organizando este periodo, este proceso, teniendo en cuenta también estas instancias justamente de lo presencial y lo virtual, y cómo se han ido organizando algunas de estas cuestiones. En lo que tiene que ver estrictamente con los trabajos prácticos, en este momento nos encontramos con el trabajo práctico número 2 y el trabajo práctico número 3, ahí medio como en paralelo, ¿sí? Trabajo práctico número 2, proyecto de entrega individual, ¿sí? Un proyecto de enseñanza individual bimestral a partir de la observación que les hemos compartido, para el cual tienen tiempo de concretar esa entrega durante toda esta semana, ¿sí? Toda esta semana va a estar abierto ese espacio de entrega del trabajo práctico número 2 para que puedan ir concretando esa entrega. Y el trabajo práctico número 3, la idea es que hoy podamos tomarlo así como una especie de excusa para analizar algunas cuestiones que hacen al proyecto y que hacen a el diseño de las clases, específicamente en el marco de esta propuesta bimestral. Así que bueno, dicho esto, que es así como una especie de organización de lo que tiene que ver con qué recorrido estamos realizando y cuál es el motivo del encuentro de hoy, empezar sí ya a meternos de lleno en este trabajo práctico número 3, teniendo como ahí de forma paralela el trabajo práctico número 2. Así que bueno, en este sentido me gustaría entonces que podamos volver a revisar y a pensar, partiendo desde la observación que les hemos compartido, qué cuestiones fueron teniendo en cuenta o que podemos partir, desde las cuales podemos partir para poder pensar este proyecto y para poder pensar estas clases, y que algo de esto fue lo que estuvimos ahí revisando en el foro. Observo que gran parte de los trabajos han tomado como contenido a enseñar el handball, y desde ahí se ha pensado el proyecto y se han pensado los planes de clase, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿no? Bien. Entiendo que esto ha sido algo del orden de lo que ha aportado la observación, ¿sí? ¿Qué cuestiones respecto del handball tomaron para poder pensar este proyecto y para poder pensar los planes de clase? ¿Sí? ¿Desde dónde han partido? Como para poder empezar a compartirnos desde dónde ha iniciado cada grupo la confección de estos planes de clase. ¿Qué tal, Luisina? ¿Cómo andás, Lucas? Bueno, pero. Hacer Dale, Marcos, después ahí referencia, pasamos la palabra. estás haciendo referencia a cómo nosotros, en cuanto a grupo, seleccionamos la temporalización de las clases en base a lo que observamos en el informe. Por ejemplo, ¿sí? Básicamente que desde dónde, cuáles fueron sus puntos de partida para tomar algunas decisiones para diseñar el proyecto y para diseñar estos planes de clase.
a partir de esa observación. Bien, nosotros, nuestro grupo, el grupo 3, lo que pudimos observar es que en la observación misma se notaban como en la clase temas como, por ejemplo, desplazamientos, comunicación, lanzamiento, y en base a la problemática que estaba en la observación, fue también cómo implementamos en la temporalización de las clases, teniendo en cuenta que son 8 clases, ubicamos desde el punto de vista de ir de menos complejos a más complejos, ¿entiende? Por ejemplo, no sé, tema 1, desplazamiento, tema 2, comunicación, tema 3, lanzamiento, en ese orden, como para ir complejizando, y después en la última clase, como hacer un cierre evaluativo de lo que nosotros queríamos enseñar a lo largo del bimestre. Bien. A ver, ahí está. Aparece cartelito de Ingrid pidiendo permiso para ingresar. Y también en una parte de la observación aclaraba como que era la base como para empezar a jugar al handball. Quiero encontrarlo para leerlo, pero que ahí es como que terminó de decir sí, hay que empezar por, si bien tienen habilidades ya adquiridas, pero hay que reafirmar sobre las específicas del handball y de ahí ir sumándole táctica y, bueno, situaciones de juego y, bueno, ir en progresión a eso, diríamos, a un torneo, un partido, diríamos. Pero en una parte lo aclara, yo no sé si estoy inventando, pero no, porque 2 veces lo leí. Ya lo voy a encontrar y lo voy a compartir. Búscalo, tranqui, Sole. Hace lo último de la información, de la observación. A lo último, claro, como que... En un momento dice como que se complicaba el tema de recibir el pase cuando estaban marcados o prestar atención a sus compañeros. Entonces ahí ya te daba como un puntapié para decir, bueno, trabajo pase, también trabajo el tema de la marca en el pase, el desmarcarse, el tener presión. Ahí ya tenías como un indicativo de por dónde podemos empezar a progresar los trabajos de pase, llevándolo a poquito a la marca y bueno, al juego. Bien, Matías. Donde dice, donde dice, también se realizó un análisis de lo que sucedió en clase, concluyendo que estaban trabajando en diferentes actividades para llegar en algún momento a jugar al handball. Entonces, es como que eso era un detalle que no era menor, diríamos, te está dando una pista. Me parece a mí. Matías, Hola, profe, ¿qué tal? ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, quedó la mano levantada. Yo puse ahí el coso y quedó. No sé si se baja o qué, pero bueno. Con el grupo nuestro. Hay que bajarla después, me parece, no recuerdo. Ahí Después, está. Se baja, ahí la bajé. Listo, perfecto. Mira, ahí Tengo ya la aprendimos palabra. algo nuevo del Zoom. Bueno, con el grupo nuestro, también, algo como venían contando, fuimos en cuanto como a una gradualidad. Arrancamos con lo que era lanzamiento en la primera clase, luego lanzamiento en suspensión, y después la última clase de las que habíamos planificado ya era con un sistema de juego. Eso también nos ayudó en el momento de ir viendo las clases, a incluso corregir también en el proyecto la temporalidad, para ir poniendo, digamos, justamente que nosotros no íbamos a enseñar un sistema antes que los lanzamientos, por ejemplo. Entonces ahí, a medida que íbamos haciéndolo, también fuimos corrigiendo en el otro trabajo el proyecto. Así que eso, bueno, fue algo de lo que también hicimos. Bien, es interesante esto que mencionas, Matías, de poder ir revisando el proyecto, en el sentido de ir como armando esta idea de qué implica el proyecto y qué implican los planes de clase, ¿sí? Fíjense que hemos arrancado por lo más macro, si se quiere, que es el proyecto, que es aquello que en teoría diseñamos al principio del proceso, proyectando precisamente todo este tiempo que va a durar este proceso de enseñanza o esta propuesta, que en nuestro caso es un bimestre, ¿sí? Si tomamos en cuenta el ciclo lectivo, obviamente sería
de un año, pero bueno, en nuestro caso es un bimestre, que es lo que el tiempo que hubiésemos tomado en el caso de prácticas presenciales, ¿no? Poder empezar a pensar cómo organizaríamos este proceso de enseñanza, teniendo entonces, como han ido mencionando, como intención abordar el Handball, y que el grupo de estudiantes pueda jugar al Handball, ¿sí? Pueda conocer acerca del Handball. Y con los planes de clase, entonces, con esta gran idea que tenemos y que hemos volcado en el proyecto, con los planes de clase, empezar a pensar qué podríamos realizar clase a clase para poder aportarle a esta intención del proyecto, ¿sí? En relación a esto, y ahora voy a retomar todo este marco de decisiones que fueron mencionando, pero en relación a esto también mencionarles que lo que observé en todos los trabajos es que en los 3 planes de clases se repite la misma intencionalidad, ¿sí? Y ahí tenemos, eso es interesante, de rescatarlo, ya que precisamente la intencionalidad bimestral es aquello que va a darle, como les había mencionado previamente, identidad al proyecto, es donde va a estar como el núcleo de esa propuesta bimestral, y es aquello que nos va a permitir, si se quiere de algún modo, poder darle continuidad a una clase y a otra, ¿sí? Si bien sabemos que la clase empieza en punto y termina y 20, como es el caso, o de 1 hora, como es el caso de las clases que se dan en el ámbito, en la institución en la que estamos tomando como referencia, si bien dura ese tiempito, la realidad es que cada clase no está aislada. No es que esta semana no tiene nada que ver con la que viene, ni tuvo nada que ver con la del anterior. Tiene una continuidad, y lo que podemos tomar como referencia para pensar esa continuidad es precisamente la intencionalidad bimestral, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que a lo largo de las clases van sucediendo un montón de cuestiones que van haciendo que tengamos que ir revisando muchas de las cosas que podemos haber diseñado, que podemos haber pensado previamente, y algo del orden de esta gran guía que implica la intencionalidad bimestral es aquello en lo que podríamos pensar como lo que nos podría ir orientando para poder ir pensando lo que va sucediendo en las clases, y para poder ir pensando qué estamos pretendiendo con esta clase particular en el marco de este proyecto, en el marco de este ciclo lectivo, en el marco de este bimestre, ¿sí? Así que en ese sentido es para rescatar esto de que hayan podido partir desde la intencionalidad bimestral en cada una de esas 3 clases que armaron para pensar esta continuidad. Eso por una parte. En relación a lo que fueron mencionando respecto de estas cuestiones que fueron observando, es importante que tengan identificado cuál es el punto de partida, que tengan identificado por qué estuvieron tomando las decisiones que tomaron al momento de diseñar cada una de estas clases, ¿sí? Porque es precisamente lo que va a ir orientando las decisiones, no solamente en el diseño de la propuesta, sino también en la implementación, en la clase en sí, en el encuentro con el estudiante y la estudiante a la cual le voy a comunicar todas estas consignas, o todos estos juegos, o todas estas propuestas que fui pensando para poder abordar. Profe, sí. Perdón, yo no me quiero ir mucho para atrás, y la verdad que, bueno, no sabía si preguntarlo, creo que todos lo tienen bastante claro, pero a mí me surgió la duda cuando estaba armando el proyecto, el tema de la composición de los contenidos, la fundamentación, esas situaciones. Yo lo saqué del diseño directamente del Bellas Artes. También leí el diseño curricular de provincia, pero bueno, no quería mandarme una macana y poner cosas de provincia que no fueran. A mí se me armó esa duda, no sé si el resto lo tenía bien claro, si usábamos solamente el diseño del Bellas Artes. Bien, no, justamente es importante esto que mencionas, Andrea, porque de la mano de esto que les estaba mencionando antes, de tener esta claridad de qué es lo que estoy buscando enseñar,
va también de la mano de poder empezar a despejar algunas cuestiones que, si se quiere, también están relacionadas con esto de qué programa o qué diseño o qué documento curricular utilizamos, ¿sí? Acá quizás ustedes me podrán decir por dónde viene la confusión, ¿sí? Lo que yo puedo mencionarles es esto que ya hemos ido pensando y abordando previamente, de poder decidir o poder tomar el documento curricular en relación a la institución en la que estamos trabajando. Y también poder pensar en que los diseños curriculares de la provincia son del ámbito de la provincia de Buenos Aires para todas las escuelas públicas y privadas que estén debajo del paraguas de la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Ahora, el ejemplo más claro es si nos vamos a otra provincia. Si nos vamos a otra provincia, no tienen vigencia los diseños curriculares de la provincia. De la misma forma que en provincia de Buenos Aires, si hay algún cambio de gestión o algo similar, se decide revisar los documentos curriculares y entonces tenemos que ir estando al tanto, actualizadas y actualizados de cuáles son los documentos curriculares vigentes. Si nos vamos a otras jurisdicciones, también es importante que podamos analizar esto que pregunta Andrea, de cuál es el documento curricular que tengo que tomar como referencia, ¿sí? Por eso es una pregunta importantísima. Y en este sentido, las escuelas de la universidad, como no pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación, por más que estén en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sino que a quien responden es a la Universidad Nacional de La Plata, que como ustedes pueden llegar a saber, tiene autonomía, es autárquica, todo lo que sabemos que la universidad, que a la universidad la caracteriza. También tiene potestad para diseñar sus propias reglamentaciones sin desconocer las reglamentaciones nacionales y provinciales, ¿sí? Pero también tiene esta potestad de armar sus propios regímenes de enseñanza, su propio estatuto y demás, en lo que tiene que ver con la enseñanza también, ¿sí? Entonces, por este motivo es que las escuelas de la universidad construyen sus propios programas, ¿sí? Si bien pueden llegar a tener como guía los diseños curriculares de la provincia, porque precisamente estamos eso te iba a decir. dentro. Justamente había visto en la bibliografía que se utilizaba el diseño curricular de la provincia, entonces bueno, ahí es como que me surgió la duda, digo, ¿lo podría usar? ¿No? Bien, justamente, evidentemente los profes y las profes que diseñaron este programa tomaron en cuenta el diseño curricular de la provincia, pero armaron su propia organización curricular, ¿sí? Pensando determinadas cosas sobre la educación física, analizando este marco institucional que le engloba esta asignatura dentro de la escuela, dentro del Bachillerato de Bellas Artes, dentro de la universidad, sin desconocer que es una escuela que es parte de la provincia de Buenos Aires, diseñaron su propio programa, ¿sí? Por eso es ese programa 2019 al cual tenemos que ir a buscar. Seguramente si han leído ese programa con la mirada que ya vienen acostumbradas o acostumbrados a hacer de la lectura que han hecho de los diseños curriculares de la provincia para el nivel primario y el nivel inicial, seguramente se han encontrado con algunas cuestiones que son diferentes, y que entonces si vamos a buscar en este programa los mismos contenidos que hay en el diseño curricular de la provincia, no los vayan a encontrar, ¿sí? La educación física es una, sabemos que el handball es la misma en los colegios de la universidad que en los colegios de la provincia de Buenos Aires, sin embargo la organización curricular es distinta, porque las decisiones que se van tomando sobre estos procesos son diferentes, ¿sí? Entonces, Programa 2019 del Bachillerato de Bellas Artes es el documento curricular a tener en cuenta, ¿sí? De ahí es de donde vamos a sacar los contenidos. De ahí es de donde tenemos que poder situarnos para organizar este proyecto y en consecuencia estos planes de clase, ¿sí? Ahora, si vamos nuevamente a pensar desde dónde partimos, es importante tener en claro esto que mencionas, Andrea,
para poder diferenciar algunas cuestiones que hacen a la enseñanza de la asignatura, primero en el nivel en el que estamos, nivel secundario, ¿sí? Que no es el nivel primario ni es el nivel inicial, y en ese sentido, si ustedes hacen una lectura bien transversal de todas las propuestas curriculares, van a notar que nos enseña lo mismo, de que hay ciertas elecciones de en qué cuestiones de la educación física enfocar, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a intentar enseñar en la educación primaria de la misma forma que en la educación secundaria, ahí tenemos los documentos curriculares como una guía para poder situarnos en el marco de la situación, de la institución, del nivel para el cual estamos pensando este proyecto. Se me viene a la mente, por ejemplo, cómo podemos pensar cuestiones que hacen a la enseñanza de las habilidades como el pase y la recepción, el dribbling, el lanzamiento, ¿sí? Que son cuestiones que aparecen en los planes de clase y que dependiendo de la mirada desde la cual estamos pensando enseñar, los vamos a analizar como el pase, la recepción, el dribbling, el lanzamiento como habilidades a poner en juego, de la misma forma que las han pensado en el nivel primario, o las vamos a pensar como técnicas en el marco de un deporte como es el handball, ¿sí? Y parece algo ínfimo que no lo es, ¿sí? Porque dependiendo de eso va a ser después las consignas que vayan a proponer, y va a ser después el laburito que vayan a hacer también con la intencionalidad bimestral, ¿sí? Facu, ibas a mencionar algo que veo que abriste ahí el micrófono. Sí, porque, perdón, profe, es lo que hablamos por ahí el otro día, el lunes, de que a mí, por lo menos, a nosotros lo que más nos costó es por ahí salirse un poco de las habilidades motoras y, qué sé yo, más que nada leyendo el informe de observación, leyendo que tiene un manejo fluido de las técnicas básicas y cómo se enfocan las clases. Por ahí lo más fácil era hacer desplazamientos, tema 1 y tema 2, pase y recepción, después pasar al lanzamiento. Es como para mí lo más sencillo, lo que lo primero que se le viene a la mente, pero a mí me pareció que el foco no estaba puesto en eso, sino que estaba puesto más en situaciones de juego y en llegar a jugar al handball en un futuro. Entonces, nada, a nosotros por lo menos lo que nos costó es salir un poco de ese libreto de ir así metodológicamente del desplazamiento al pase y la recepción, después al lanzamiento y pasar habilidad por habilidad, que en los contenidos tampoco me pareció verlo como que fuese el foco. Eso, las habilidades motoras. Por ahí, encima al estar más enfocado a la natación, por ahí hacía más mención a eso. Sí, precisamente hay un contenido que menciona cuestiones de roles, de funciones, de estrategias y demás, que si se quiere un poco ese es el contenido que me parece que da como más pistas acerca de lo deportivo, para pensar, por ejemplo, la enseñanza del handball. Fíjense que en ningún momento aparece habilidades motrices de pasar, recibir, lanzar, ¿sí? Ya ahí tenemos una diferencia bastante importante respecto de lo que pueden venir acostumbrados o acostumbradas a leer en los diseños curriculares de la primaria o del nivel inicial. Digo, por ejemplo, para tomar un ejemplo claro de los planes de clase, el juego de los 10 pases, que es recontra común para pensar el handball, un deporte como el handball. El juego de los 10 pases, en el marco de la enseñanza de la habilidad motriz de pasar y recibir, va a tener una determinada intención. ¿Será la misma con la cual lo podemos llegar a proponer para enseñar el handball? ¿De qué forma vamos a proponer este juego? ¿Lo vamos a observar, vamos a guiar, lo vamos a intervenir, a corregir y demás? Pensando en esta intención de enseñar handball, ¿sí? Como decía Facu, si la observación nos da la pauta de que hay cierto manejo técnico
de técnicas más específicas, de habilidades técnicas más específicas del handball. ¿Nos alcanzará o no nos alcanzará con pensar en enseñar, en proponer un juego de los 10 pases? ¿Sí? No tenemos la posibilidad de ver puesto en acto esa propuesta, ¿sí? De observar qué sucede con los estudiantes y las estudiantes como para ver, bueno, a ver, esto que pensé previamente, ¿aporta o no aporta? ¿Puedo, necesitaría revisarlo y ver si voy encaminado, necesitaría ajustar algunas cosas? Y esto no lo tenemos porque claramente no están pudiendo llevar adelante sus prácticas presenciales. Pero sí podemos en este espacio que nos permite este encuentro analizar algunas de estas cuestiones en relación al marco con el que contamos para pensar este proyecto y estos planes de clase, ¿sí? Y en ese sentido es esta pregunta o esta invitación al análisis, retomando esto que fue volcando Andrea, esto que menciona Facundo y todo lo que fueron compartiendo como puntos de inicio desde los cuales han pensado, para situarnos en este proyecto para el nivel secundario, con esta intencionalidad bimestral, y desde ahí poder analizar desde dónde estamos pensando los planes de clase, para que no sea, como decía Facu, algo automático, donde, bueno, a ver, tiro esta consigna, a ver qué pasa. ¿Sí? Tenemos algunas puntas para pensar y analizar desde dónde plantarnos para diseñar los planes de clase. Y entonces preguntarles también, ¿no? Nos quedan dos minutitos y dejar planteada la pregunta. ¿Se han situado para diseñar los planes de clase desde una mirada más que aborde las habilidades de pasar, de recibir, de lanzar? ¿O se han situado más en una mirada que piense el handball y la enseñanza de algunas de estas técnicas en el marco que el handball implica? ¿Lo habían pensado? ¿No lo habían pensado? ¿Cómo fue que organizaron estas cuestiones? ¿Resulta sencillo hacer estas diferenciaciones o es medio un barullo? En mi caso, bueno, en el grupo de nosotros me pasó más o menos como a Facu, que costaba salirse de ver lo simple para complejizar la redacción desde la intencionalidad bimestral hasta qué es lo que vas a poner como propósito para cada plan de clase. ¿Dónde encontrarle la diferencia? Personalmente me pasó eso, porque yo dije, si ellos ya vienen, digamos, apropiándose de determinadas habilidades, ¿de qué manera, qué diferencia va a haber con el secundario? Porque es secundario, no es primario. Pero es como que me costó y no sé si lo logré, pero bueno, después de esta clase capaz que sí. Pero bueno, en algo hay que corregir, uno está aprendiendo también. Pero me costaba difícil en la redacción, con lo que aclaraste con respecto a la técnica de de los movimientos y del deporte en sí, ya es algo de donde tomarlo, pero en cuanto a los planes de clases, se nos ocurrían qué hacer, pero por ahí el detalle que determina que no es para primario y secundario, no sé si va a estar, la verdad. Bien, ahí, ahora cuando se corte volvemos a entrar con el mismo enlace. Me quedo con esto que mencionaba Soledad y cuando volvemos lo recupero y vamos a analizar algunas cuestiones específicas de las entregas, ¿sí? Vamos cerrando este Zoom y volvemos a hacer otro.